Buen día, gracias por invitarme y vamos a hablar hoy un poquito de razonamiento clínico. Mi charla va a ser un poco a lo mejor diferente a las de los demás, en el sentido que vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico, más participativo. Y vamos a hablar de por qué nos equivocamos como nos equivocamos en la consulta. ¿Quién comete aquí fallos con los pacientes? ¿Quién comete muchos fallos? Yo me equivoco mucho. Intento equivocarme cada vez menos, pero me he equivocado mucho y eso me ha llevado a intentar pensar ¿por qué? ¿Por qué cometemos tantos errores? Y voy a intentar transmitiros una idea a ver si también entra en consonancia con vuestra experiencia, ¿verdad? Cerrar un momentito los ojos. Cerrar un momentito los ojos. Abrirlos y decirme qué veis ahí. Lo primero que se os pase por la cabeza. Dos caras. ¿Una cara o dos caras? Dolor. Dolor. Lo primero que se te pasa por la cabeza. Error. Error. Miedo. Bien. ¿Y aquí? Lo primero que se te pasa por la cabeza. Pasividad. ¿Y aquí? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Guerra. 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 ¿Alguien quiere compartir qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando ve esto? Gracia. ¿Qué? Gracia. Es curioso porque nadie dice lavadora, nadie dice aparatito de cámara de seguridad, nadie dice bolso, nadie dice pimiento, ¿no? Estas son las pareidolias, ¿verdad? Estas son las pareidolias. Son digamos distorsiones o digamos, percepciones un poco diferentes de lo que es la realidad. Y esto es lo que nos pasa cuando tenemos pacientes delante. Estamos viendo lo que queremos ver y no necesariamente lo que tenemos delante. Ahora, esto es fácil de decir, pero es muy difícil no ver una cara aquí. Es muy difícil no ver una cara aquí. Y aquí yo no soy capaz de no ver una cara aquí. Lo primero que se te pasa por la cabeza. Aquí ya, vamos, imposible. Pero uno puede pensar que esto nos pasa a nosotros porque somos, bueno, oye, gente de la calle, que estamos viendo fotos de cosas de medio de broma, pero que los expertos, pues chicos, no. Los expertos son expertos, ¿verdad? Entonces, hay un estudio aquí muy interesante de este hombre, Redelmeyer, que tiene un nombre escandinavo, pero no lo es, que pues cogieron a un montón de cirujanos ortopédicos y les pusieron el caso de un granjero con dolor de cadera y les dijeron que ya le habían hecho de todo, que ya habían hecho todo el tipo de tratamiento posible. ¿Cuál sería entonces el tratamiento que usted indicaría, habiendo fracasado todo lo demás? ¿Y sabéis qué fue lo que dijeron los cirujanos? Pues si fracasa todo lo demás, pues igual habrá que hacer un reemplazo de cadera. Luego a otro grupo le volvieron a explicar lo mismo, pero le dijeron, se ha probado de todo menos el ibuprofeno. ¿Qué harían ustedes? ¿Y sabéis qué fue lo que dijeron los cirujanos? Pues como buen criterio dijeron, pues no vamos a operar, vamos a probar primero con el ibuprofeno. Bien por los pacientes de ese grupo, ¿verdad? Y a un tercer grupo de cirujanos les volvieron a poner el caso y le dijeron, se ha probado todo menos el ibuprofeno y el piroxicam. El piroxicam era el Feldeneflash, que ya se quitó, pero bueno, en el año 95 pues estaba todavía. ¿Y sabéis qué fueron lo que dijeron los cirujanos? Operar. Bueno, para la desgracia del granjero que le tocara a ellos. Es decir, que cuando se mete un elemento de complejidad más en la ecuación, vamos a la solución más fácil. Así que los expertos también a veces se equivocan. Y esto es cierto porque en la teoría clásica de la racionalidad, ¿no? Siglo XIX, el Homo economicus, ¿verdad?
Adam Smith y toda esta gente, decía que los seres humanos son seres racionales que maximizan la utilidad, ¿no? Toman decisiones de manera racional para maximizar su utilidad, que puede ser medida en varios parámetros, ¿no? Pues satisfacción o lo que sea. Vamos a ver. ¿Quién de vosotros ha tomado decisiones racionales en vuestra vida? ¿Quién se ha enamorado aquí de la persona equivocada? Joder, tan poquitos. Bueno. ¿Quién ha tomado una mala decisión con respecto a una compra o a...? Esto no es cierto. Por eso hay guerras, por eso hay divorcios y por eso hay tantas historias, ¿verdad? Porque los seres humanos no somos racionales en la toma de decisión. Los seres humanos somos realmente irracionales y lo somos además de manera muy predecible. Esto, hay muchos estudios de la economía conductual, digamos que son estudios de corte psicológica que estudian la toma de decisiones, sobre todo por el tema de la economía, ¿no? Tomar decisiones en bolsa, cosas donde hay mucha transacción económica, pues se ha visto que pues es necesario estudiarlo y se ha visto que somos irracionales y además de manera predecible. Y esto es lo que nos ocurre cuando vamos a tratar un paciente, ¿verdad? Pues este es un paciente. El paciente es un laberinto. El paciente es muy complicado. Yo creo que, no sé si sois conscientes de que trabajamos con un material apasionante y complejo. Son los pacientes. Los pacientes son muy difíciles. El paciente no solamente es lo que tienes ahí, es su esfera, pues, por decir un archisílabo, ¿verdad? Psicobiosocial, ¿no? El paciente como organismo entendido, embebido en su cultura, hijo de su madre, de su padre, con sus creencias, con fin, con todas las banderas amarillas puestas por todos los fisios que lo vieron antes que tú. Es decir, hay una complejidad y ahí nos metemos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Hay gente que dice que el problema está en los tejidos. Hay gente que dice que todo es el cerebro. Porque los fisios somos muy extremos, ¿eh? Esto de estar así consensuados, no nos va mucho. Yo creo que dicen algunos tissue is the issue, otro que si tissue is not the issue. Bueno, issue es el asunto, ¿verdad? En inglés. Yo creo que el asunto es el paciente, ¿no? El paciente es una complejidad que hay que valorar y hay que saber entrar en el laberinto y hay que saber salir del laberinto bien. Es decir, que el paciente salga mejor de la consulta y nosotros salgamos vivos del laberinto, ¿verdad? Pero cuando entramos en un laberinto entramos en un sistema complejo y, como dice esta frase, para cualquier problema complejo siempre hay una solución fácil, simple y equivocada, porque lo complejo es demasiado difícil de aprender con H, ¿verdad? Por medio, aprender, y buscamos siempre atajos para salir del laberinto, porque pensar es muy difícil y cuesta. Esta es la primera idea que se os viene a la cabeza cuando veis una presentación clínica, cuando visteis el pepino el pimiento, ¿verdad? ¡Pum! Lo primero que se te pasa por la cabeza. Hay unos autores, Daniel Kahneman y su amigo que falleció, Tversky, estudiaron mucho, fueron premio Nobel de medicina, de economía, perdón, por estudios estos de psicología en la toma de decisiones, que demostraron, o tienen un modelo que llaman de doble procesamiento, que intentan explicar cómo tomamos los seres humanos decisiones, ¿no? Los agentes decisiones. Hay tres tipos de escenarios donde tomamos decisiones. Uno es un escenario de certidumbre, ese no es el nuestro. Nosotros no tomamos decisiones ciertas, eso lo sabéis. Los dos escenarios donde nosotros tomamos decisiones son los de riesgo e incertidumbre. Un escenario de riesgo es que no sabemos con certeza qué va a pasar, pero podemos atribuirle probabilidades, y un escenario de incertidumbre es que no tenemos ni la más remota idea de atribuirle probabilidades, con lo cual es un poco random, ¿no? Voy a probar esto, a ver qué pasa. ¿Quién nos ha visto en este momento en consulta con un paciente? Vale, hay pacientes que manejamos riesgo y en otros, desgraciadamente, trabajamos en incertidumbre. Siempre nos viene una primera idea en la cabeza. Aparece ahí un insight, ¿no? Una corazonada. Me gusta la palabra corazonada. Me gusta la palabra corazonada. Porque realmente la notamos a veces por aquí, ¿verdad? Los ingleses le llaman el gut feeling. El gut es barriga, ¿verdad? Esto se me cayó. Siempre se me cae esto del pase de diapositivas. El gut feeling. Y este sistema es el sistema que le llama S1. S1, el sistema 1, que le llamaba el Kahneman, es un sistema intuitivo. ¡Ay, qué chica más guapa! ¿No? Esto primero. Este paciente es de rodilla. Esto es la cadera.
es lo primero que nos viene, o esto es miedo con el pimiento, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y es un sistema que intenta buscar una comprensión global, es holístico, es económico, es rápido, no le gusta mucho la información, con poca información, vale, no me cuentes más, esto es la cadera, vamos a empezar, ¿no? Cuando sentís esas cosas de cállate paciente, vamos a empezar a trabajar, eso es que ya el sistema S1 está saturado de información. Y esto pues nos lleva a tomar una decisión. Y eso es un sistema bueno, ¿eh? Gracias a él como especie hemos vivido durante muchos años, millones de años. Si nuestros antepasados en la sabana tuvieran que pensar cada decisión, pues igual el mamut los hubiese aplastado. Vale, el 95% del día funcionamos en piloto automático y funcionamos gracias a este sistema que no es malo, no es malo, ¿vale? Pero hay otra manera de trabajar. Después del primer insight, después de lo primero que te pasa por la cabeza, es posible dar un pequeño paso atrás, ¿vale? Un pequeño paso atrás. Es como desarrollar esta capacidad un poco mindful, ¿verdad? De la toma de decisiones, mirar un poquito hacia atrás y ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? Este es el sistema S2. S2 le pongo esta foto de Sherlock Holmes porque realmente, sabéis que Sherlock Holmes fue escrito los libros por un médico, ¿no? Arthur Conan Doyle era médico, y Watson, y los diálogos, no sé si alguno ha leído las novelas de Sherlock Holmes, os lo recomiendo. Los diálogos entre Sherlock y Watson son diálogos entre el sistema S1 y el sistema S2. Realmente, uno tiene una intuición y el otro está razonando, ¿no? Está intentando tomar decisiones, intentando ver, analíticamente analizar esos contenidos o esas impresiones que tiene Watson, ¿no? El razonamiento del clínico es racioempirista, se llama así, decía Mario Bunge. Tomamos decisiones, no es ni estrictamente empírico ni estrictamente racional, sino que es una mezcla de dos cosas. Por eso nuestro razonamiento, que también le llaman así, es el razonamiento de Sherlock Holmes, se dice así, es una vía más lenta para llegar a tomar la decisión. Primero aparece la primer insight, es la cadera, y luego doy un paso atrás y digo, vamos a ver, es la cadera, ¿por qué? Estoy seguro, me estaré equivocando, será la lumbar, será un factor contextual, será un tema neural, lo que sea. Lo que pasa es que nosotros tomamos decisiones online, en el momento. No podemos parar al paciente, coger el tiempo, ir a una biblioteca, discurrir y pensar qué está pasando. Tenemos que tomar decisiones en el momento, rápido. Y eso nos lleva siempre a tomar la primera vía, de una manera más natural. Que es una vía buena y que la tenemos de serie, pero lo que se ha demostrado es que puede llevar a error. Y es la vía más fácil para equivocarse. ¿Vale? Los heurísticos, esta palabra que suena así un poco rara, significa atajos, ¿vale? Atajos. Cuando diga heurísticos me refiero un poco a atajos. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cuáles son esos atajos erróneos que a veces incurrimos, o según mi criterio, hay muchos más, la lista de heurísticos es infinita, pero bueno, por poner un decálogo, ¿verdad? Vamos a poner 10, que yo creo que igual nos sentimos identificados todos aquí. Bien, los 10 sesgos cognitivos más comunes en la toma de decisiones clínicas en fisioterapia. Esta es la madre de todos los sesgos, el sesgo de confirmación. Esta frase me encanta a mí, es de Warren Buffett, que es un, bueno, sabéis que es un inversor, en fin. Él dice que lo que mejor sabemos hacer los seres humanos es modificar todo, es interpretar toda la nueva información para seguir pensando lo mismo que pensábamos antes, ¿verdad? Si yo creo en el sistema X y me dicen Y, Z, H, J, K, naturalmente, y le doy la vuelta para justificar X. ¿Quién no ha hecho esto aún? Pero lo hacemos también con los pacientes. Me aparece el insight, me dice, es la cadera, y el paciente sigue hablando y ya, cállate, vamos a explorar la cadera. ¿Quién no ha hecho esto alguna vez? Porque aborrecemos la información. Aborrecemos la información. Y señores, lo que está pasando es que no estamos escuchando a los pacientes. Porque a lo mejor los pacientes tienen cosas que decirnos que nos tumban nuestra creencia previa. Quien dice los pacientes, o quien dice los estudios, o quien dice lo que sea. En el caso clínico, que es lo que nos incumbe un poco aquí, hay que escuchar a los pacientes. Eso tiene que ver con el sesgo de historia. Una vez que el paciente me da 3 o 4 ítems de su historia que concuerda con mi creencia, ya no quiero saber más. Esto es de la rodilla. Eso no es verdad.
¿Quién de vosotros esta semana ha dedicado más de 3 minutos seguidos escuchando a un paciente sin interrumpirle? 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuesta, ¿eh? Porque a veces es como, venga, túmbate ahí, ¿verdad? O le haces preguntas, no le dejas seguir el relato. En el momento que su relato ya dice algo que nos cierra, make the features fit, que decía el Mailand, ¿verdad? Une los puntos, ya está, venga, túmbate ahí. Eso sí, cómo funcionamos. Así que la lección clínica es, escucha a tu paciente. Sesgo de superviviente. Es que a mí me funciona. ¿Esta frase la hemos dicho alguna vez? Sí. ¿La hemos escuchado alguna vez? ¿Quién lo ha dicho alguna vez esta frase? Yo estaba hablando con Rubén ahora y yo le decía, a mí, no sé qué técnica hablamos, a mí me funciona. Los seres humanos tenemos una habilidad extraordinaria para solamente recordar lo bueno y olvidar lo malo. Es decir, en 20 episodios que tratamos con la técnica X solo recordamos el éxito, sobre todo si el éxito es muy notorio, y los fracasos, bueno, pacientes ese no cuenta. Oye, pues que una vez le hice la técnica de punción y es que fue la leche. A mí me funciona la punción. ¿A cuántos has pinchado que ha mejorado? Bueno, es que aquel paciente nunca me olvidaré, ¿verdad? Porque tiene una impronta muy grande en nuestra mente o en nuestra cabeza los éxitos, ¿vale? Pero la realidad es que si historiáramos de manera científica nuestros éxitos y fracasos, pues no siempre funciona. Ni siquiera lo que tú creas que siempre funciona, funciona. ¿Vale? Sesgo de exceso de confianza. Tiene un poco que ver con esto, ¿verdad? Paciente mejora, nos sentimos bien. Estos días de subidón, que llegamos a casa por la noche con un subidón porque sacamos un caso complicado. ¿Quién no ha tenido estos días, verdad? Entonces nos empezamos a elevar un poco así, un par de palmos del suelo. Estamos ahora en una época narcisista con redes sociales. Pongo ahí un tweet y me ponen ahí no sé cuántos corazones, entonces me siento muy bien. O doy un curso, porque también los hay, ¿verdad? Que tienen esos profesores con su club de fans, ¿verdad? Que los hay por ahí, con sus gurús, y se sienten todos muy bien. Pero está muy demostrado que la mayor probabilidad para fracasar es la muerte por éxito. Los grandes accidentes en alpinismo lo hacen los mayores expertos, por exceso de confianza. Los grandes accidentes en buceo los hacen los mejores buzos, por exceso de confianza. Los grandes accidentes en moto los hacen los motoristas profesionales. Cuanto más alto subes, más fuerte es la caída. Entonces, cuidado también con eso. Pero lo bueno es que el paciente siempre te pone los pies en el suelo, por lo menos a mí. Cuando llevo 2 o 3 días buenos, que ya me he empezado a sentir bien, viene el paciente del jueves y ya te mete una, ¿verdad? Y te vuelve a subir al suelo. Entonces, la lección clínica es que no eres tan bueno como crees. Porque si fueras tan bueno como tú crees, solventarías muchos más pacientes de los que solventas. Son elementos de contaminación, que nos va contaminando la claridad. Tiene que ver un poco con la experiencia en los sesgos de inducción, que habló Xavi en el turno de preguntas un poquito. El tema del reconocimiento de patrones. Esto para los fisioterapeutas más noveles es más difícil, pero la gente cuando va teniendo más experiencia empieza a encajar patrones, empieza a reconocer patrones. Este se parece a Pedro, este se parece a Jauma, dije bien, ¿no? A Jauma. Este se parece a María. Entonces, bueno, estas son rodillas como la de Jauma, estas son rodillas como la de María. Entonces vas cogiendo el patrón, ¿verdad? Y lo vas afinando con los años. Y es cierto que la experiencia es un grado, es cierto que la experiencia es un grado. Los maestros de ajedrez, ¿sabéis cómo entrenan? Entrenan con un montón de gente, con un montón de partidas a la vez y van reconociendo patrones de ajedrez, porque al final el ajedrez son patrones y van haciendo las partidas y las jugadas en función de reconocimiento de patrones. Digo los grandes maestros. Habéis visto la imagen, ¿no? De un tablero y Kasparov contra 25 a la vez, ¿no? Pero la experiencia también existe 2 sesgos de inducción, el heurístico de representatividad y el de disponibilidad. Es decir, no todos los pacientes son el paciente que vimos el último día y no todos los pacientes con la rodilla de Jauma son exactamente igual que Jauma. Así que la experiencia es un grado y cuanto más años pasan es mejor, pero cuidado, que la experiencia no te hace infalible, ¿vale? Un poco que ver también con el sesgo anterior. Efecto primado o efecto idiomotor.
Hoy es fin de semana, hoy se celebrará un curso en fisioterapia en España de cualquier cosa, ¿no? En cualquier parte de España. Hoy habrá un curso de puntos gatillo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué va a tener el paciente el lunes a las 9 de la mañana? Un punto gatillo, ¿no? ¿O no? Mira, ¿cómo no lo vi? Estaba clarísimo, no lo vi el jueves, pero es que estaba clarísimo. Y si se hace un curso de terapia manual X, pues tendrá pues alguna cosa que se haya visto en el curso. Esto es una cosa que se ha demostrado, un efecto ideomotor, que no podemos sustraernos de él, estamos completamente condicionados, no, es imposible aislarse, ¿no? No sé si conocéis el estudio de John Bargh. John Bargh es un investigador de la Universidad de Nueva York en los años 90, cogió a este grupo de aquí, a este grupo dividió en dos, ¿no? A este grupo de aquí les hizo escribir palabras relativas a la vejez, ¿no? Puso cana, calvo, bastón, Florida, que es como Lloret de Mar, ¿no? Donde van los jubilados, ¿verdad? Allí en Estados Unidos. Y a este grupo les puso a escribir otras palabras diferentes, mesa, pared, árbol, lo que sea. Pero ese no era el experimento. El experimento es que luego los puso a andar por el pasillo a los dos. ¿Y sabéis lo que pasó? Que la gente que escribió palabras relativas a la vejez andó a una velocidad 1/3 más lento que los que no escribieron eso. Es decir, leer o escribir durante 10 minutos frases relativas a la vejez te hace andar como un viejo. Y esto es absolutamente, no lo podemos soslayar, estamos absolutamente condicionados. Si el paciente de las 5 no te viene porque te falla y te pones a mirar ahí un poco un libro para llenar la hora y lees un capítulo de control motor, ¿qué va a tener el paciente a las 6? Un problema de control motor, ¿o no? Clarísimo, es el primero que te va a aparecer por la cabeza. Esto no nos podemos aislar, es imposible sustraerse a esto, es imposible, ya os lo digo. La única recomendación, por lo menos lee cosas buenas, o vigila lo que lees, vigila lo que te condiciona, porque cuantas más cosas más, digamos, apropiadas te rodees, igual que en la vida, cuanto de más gente apropiada te rodees, ¿verdad? O menos tóxica, mejor te va a ir. Pues lo mismo pasa con esto, ¿vale? Intentar crear ambientes intelectuales sanos. El heurístico de afecto. Todos tenemos un método favorito. Método, ¿verdad? Palabra griega que significa camino. Método 2, camino. El heurístico de afecto es que en una toma racional de decisiones solo valoramos el beneficio y no la contra. Pero toda operación tiene un beneficio y una contra. Toda operación tiene un beneficio y una contra. Y en fisioterapia no hay panacea. Un método es un camino lícito que podemos seguir y debemos seguir porque lo han esbozado otros y podemos seguir ese camino, pero, ¿verdad? El paciente es una complejidad. Y todos, cuando tenemos un afecto por una metodología o por un abordaje, obviamos. Es como cuando te enamoras. Todo el mundo te dice, te la vas a pegar y tú, es que, ¿qué va? Pues te la pegas, ¿no? Pues es exactamente igual. Piensa que también tu método favorito puede fallar con el próximo paciente, o tu abordaje o tu manera de enfocar las cosas. Más contaminación. La reactancia. Cuando escuchamos un trote aquí en Barcelona, ¿qué tenemos que pensar primero? ¿En caballos, en cebras o en unicornios? Caballos. Bueno, no sé si hay unicornios por aquí. Es la navaja de Ockham, ¿verdad? Un caballo, desde este punto de vista, sería un evento de baja ocurrencia en la realidad, una probabilidad baja alta. Un caballo es una probabilidad alta de ocurrencia con la realidad. Una cebra, pues le pondremos un rango intermedio, ¿no? Y un unicornio es un evento de probabilidad muy baja de ocurrencia con la realidad. Pero a los fisioterapeutas, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gustan los unicornios. Nos encanta ver cosas raras en los pacientes. Y eso no es una culpa nuestra. Bueno, tiene algo que ver con el rollo guruista que nos gusta, ¿verdad? Intentar buscar lo que el médico no ve, esa relación extraña que nadie ve, eso nos gusta a los fisios. Ya lo decían los latinos, ¿verdad? Lo extraño se hace atractivo. Y tiene que ver con una cosa que precisamente Kahneman le dieron el premio Nobel por eso, la teoría de perspectivas, que es que los eventos de baja ocurrencia de probabilidad con la realidad tienen un alto valor decisorio. Lo explico en cristiano. La lotería, ¿verdad? La lotería tiene una ocurrencia muy baja de probabilidad de que pase, de que nos toque. Pero jugamos a la lotería, ¿por qué?
porque no toca, pero ¿y si toca? ¿Verdad? ¿Y si toca? Ostras, no es racional gastarse el dinero en la Bonoloto, no es racional. Pero ¿y si toca? Ay, amigo. La lección clínica es que tus pacientes no son la lotería. Si quieres dedicarte a los unicornios, juega a la lotería. Pero con los pacientes mejor no juegues a la lotería. Causalidad es otro sesgo común. Bien, aquí hay unos latinajos, pero básicamente tiene que ver con que el tema de la causalidad, vamos a ver, el tema de la causalidad nosotros los fisios lo tenemos de una manera muy alegre. Es decir, el tabaco causa cáncer de garganta y de pulmón no porque a un tipo le cayera mal el tipo de Marlboro, ¿verdad? O porque huele mal el tabaco, porque parece que, o porque parece que debe ser. No, hay una regresión logística. Sabéis los criterios de Bradford-Hill, que son mucho más exclusivos que inclusivos. Es decir, que la causalidad de medicina es una cosa seria. Y nosotros alegremente atribuimos causalidades a las cosas con una alegría que a veces también nos tiene que hacer que pensar. Porque A y B ocurran simultáneamente no quiere decir que A sea la causa de B. Porque A aparezca antes que B, porque me duele antes la rodilla y luego me duele este codo, no quiere decir que la causa del dolor de codo sea el dolor de rodilla. Vale, cuidado un poco con esto, porque hay que hacer un poco más de experimentos, hay que valorar más al paciente antes de tener esta alegría en la valoración. La lección clínica es que correlación no implica causalidad. Más contaminación que metemos en nuestra claridad. El coste hundido. 5 minutos, voy bien. Siempre llego justo. Coste hundido. En el año 64 los americanos se fueron a Vietnam. Y dijeron, esto lo resolvemos en 2 patadas. 9 años después, muchos millones de dólares tirados, 500 y pico muertos, y no se daba a solucionar el problema. Y decían, pero si llevamos 10 años con lo que hemos invertido y con lo que nos está costando, ¿cómo no vamos a seguir? Y seguían, y seguían, y seguían, hasta que perdieron la guerra. Es que yo llevo 10 años con mi mujer y es una tortura, pero con lo que hemos peleado tenemos que seguir. Pues no, déjalo, déjalo, porque estás hundiendo toda tu inversión, por decirlo así. Ese es el coste hundido. En fisioterapia, ¿cuántas veces llevamos 20 sesiones, 30 sesiones, 40 sesiones y el paciente no mejora haciendo lo mismo? Es que es culpa del paciente. No, cambia. Si algo no mejora en un espacio razonable, cambia de estrategia. ¿Vale? ¿Quién no le ha pasado esto? Claro que nos pasa a todos, pero el paciente no tiene culpa de esto. Y para acabar, relativos al pronóstico, ¿verdad? Esto es ojalá tuviéramos el DeLorean, como el de la película, y pudiéramos ver el futuro, ¿verdad? Es tan complicado a veces saber, al final estamos haciendo aproximaciones bayesianas a futuro, qué tendrá el paciente, cómo mejorará. Y es muy difícil a veces dar pronósticos. Pero hay que tener una serie de... Porque evidentemente leer el futuro, pues bueno, esto es un negociado desde los tiempos, ¿verdad? Leer las cartas, es decir, lo averiguar el futuro es una cosa muy apreciada. Y los pacientes nos dicen, ¿cuándo me voy a recuperar? Y, bueno, pues no lo sé, vamos a ver. Pero sí podemos saber cosas. Podemos saber tiempo de recuperación biológica de los tejidos. Podemos saber la historia natural de una condición, por lo menos aproximativa. Podemos saber que los procesos mejoran por regresión a la media. ¿Sabéis lo que es la regresión a la media? Por el paso del tiempo. La mayor parte de los procesos nuestros mejoran muchas veces por regresión a la media. O por múltiples efectos placebo. Me gusta este estudio, es un estudio clásico, ¿verdad? Fijaos, en la primera, esto es tratamiento del dolor de cabeza. Tratamiento del dolor de cabeza. La primera es la gráfica Y sería la curación y en el eje de X serían los tratamientos. La primera columna es cómo mejora un dolor de cabeza por historia natural, es decir, sin hacer nada, pues mejora. No haciendo nada, mejora un dolor de cabeza. La segunda columna es si metemos una pastilla de azúcar. Meter una pastilla de azúcar más tiempo, mejora. Más que el tiempo. Ya mejora la mitad. Si a la pastilla de azúcar le ponemos una marca, es decir, un placebo con marca, ¿mejora más? Es que te voy a dar el medicamento mágico y maravilloso de última generación. Aunque sea azúcar, mejora más. Si ponemos un principio activo, mejora un poquito, la aspirina, ¿verdad? Mejora un poquito más. Y fijaos en la última gráfica.
Lo morado es lo que hacemos nosotros. Todo lo demás que ha mejorado el paciente ha sido por regresión a la media, por el paso del tiempo, por efectos contextuales de placebo. Por lo tanto, la lección clínica también es clara. Cuidado con las medidas que nos ponemos cuando los pacientes mejoran. Estudia un poquito más de fisiología. ¿De acuerdo? Para acabar, este es el laberinto de los pacientes. Hay muchas puertas para elegir. Y es muy fácil equivocarse. Es muy fácil equivocarse. Y es muy difícil muchas veces saber qué puerta abrir. Tratar pacientes es muy difícil. Y hay una diferencia también, los papers ayudan, pero hay una diferencia infinita del estudio a la hora de la verdad. Porque pacientes son muy complicados. Muchas veces el manejo, es el manejo ya de la persona, ¿no? Cómo te vienen, cómo te entran. Hay que jugar con todas esas variables. He puesto esta ecuación, que es de James Mapp, un señor, que dice que claridad es igual a capacidad menos contaminación. Hemos hablado de 10 elementos contaminantes que restan la claridad de mente para poder tomar una decisión más o menos acertada. Pero podemos hablar también de las capacidades. Y las capacidades son tener una buena estrategia de comunicación con el paciente. La fisioterapia, si se puede definir para mí en una frase, es una estrategia de comunicación verbal y no verbal con mi paciente. Eso es la fisioterapia. ¿Que nuestros postulados tengan plausibilidad biológica? Pues naturalmente que sí. Voy a tener más probabilidad de éxito si achaco un proceso a una lesión tisular o a un proceso de procesamiento, valga la redundancia, que a un chakra, ¿no? ¿Entendéis? No sé si hay amigos de los chakras aquí, pero... Un compromiso con la ciencia, y esto hay que explicarlo a veces porque parece incomprensible, porque cuando hablan de la ciencia pues te hablan de que es un papanatismo científico. No, mire, compromiso con la ciencia es una ciencia experimental, la nuestra, simplemente es tener un principio de objetividad, de inteligibilidad y una dialéctica con la naturaleza. Es decir, es una capacidad, digamos, de intentar objetivar nuestros resultados. Enfocarse a veces en la resolución de problemas es mucho más práctico que en buscar el análisis discursivo de la causa, sobre todo en procesos complejos que llevan implícito una opacidad causal, como son nuestros pacientes. A veces no podemos saber la causa última del problema, porque el paciente es muy complejo. Entonces es mejor centrarse más que en la causa en resolver el problema. Luego, si quieres, hacemos psicoanálisis un día en la barra del bar y averiguamos cuál es la causa de tu problema. Eso es ser prácticos también. Y eso es una capacidad razonable y va asociado a un compromiso ético con los pacientes. Compromiso ético, sabéis que la palabra clínica viene de cliní, que significa yo me inclinarse al paciente. Cliní significa inclinarse al paciente. Y esto en el fondo es razonamiento. Razonabilidad como capacidad lingüística. Razonabilidad como racionalidad, plausibilidad biológica. Razonabilidad como racionalidad también con objetivar nuestras intervenciones, con la ciencia. Razonabilidad con la consecución de resultados. Y razonabilidad práctica, en un sentido kantiano, si queréis, un sentido ético. ¿De acuerdo? Estas son las 5 premisas en las que se fundamentan el razonamiento clínico, que es de lo que estamos hablando ahora. Y a lo mejor nos puede dar una pequeña luz y nos puede abrir una pequeña puerta para tomar el camino correcto. Muchas veces, chicos, lo que hace falta es un poquito de racionalidad en estos 5 sentidos a la hora de abordar los problemas para intentar solucionar el sufrimiento de nuestros pacientes. Vale. Muchas gracias.